La guerra contra el huachicol sigue y esta mañana Andrés Manuel López Obrador y su gabinete presentaron los primeros resultados, así lo dijeron, de la estrategia presentada el pasado 27 de diciembre y que ha causado largas filas en gasolineras. Veamos el contexto. Gasolineras auditadas, cuentas congeladas, pipas decomisadas y millones de litros de combustible recuperado. Esta mañana, funcionarios de gobierno informaron los primeros resultados del plan para combatir el robo de hidrocarburos. El pasado 27 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el ejército resguardaría 58 instalaciones de Pemex y que cerrarían los ductos de distribución de gasolina comúnmente perforadas por ladrones de combustible. Este lunes, el director de Pemex, Octavio Romero, dijo que la estrategia ha permitido reducir el robo de combustible de 126,000 barriles diarios a 6,000. También se informó que se han abierto 1,700 carpetas de investigación que, entre otros, involucran a 3 exfuncionarios de Pemex, un alcalde y un diputado local que contaban con permisos para operación de gasolineras. Además, el Servicio de Administración Tributaria revisó las declaraciones fiscales de las 12,000 gasolineras que hay en el país, 194 de las cuales presentaron inconsistencias por 3,217 millones de pesos. Mientras estas gasolineras no regularicen su situación, no podrán emitir facturas ni importar combustible. Sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex. ¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otra más que el suministro de huachicol. Según Hacienda, las gasolineras que han presentado inconsistencias han lavado al menos 10,000 millones de pesos por venta de combustible robado. Por su parte, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que se han recuperado 4.5 millones de barriles de combustible. Además, las autoridades decomisaron 60 pipas utilizadas para trasladar el hidrocarburo robado. Las autoridades reiteraron que el servicio se regularizará en los siguientes días, aunque las válvulas de los ductos permanecerán controladas. De los 13,000 ductos donde se registran robos, se reforzará la vigilancia en 6. Esta semana, el Congreso discutirá el dictamen mediante el cual buscan convertir el robo de combustible en delito grave, una de las iniciativas consideradas prioritarias por el presidente. Punto y contrapunto. El tema que todo el mundo está discutiendo es el primer tema que discutimos nosotros esta noche. Nos acompaña Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Encantada como cada lunes. Bienvenida. Eder Guevara nos acompaña en esta ocasión, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Alfredo Lecona, también como cada lunes, activista. ¿Cómo estás? Buenas noches a todas y todos. Sara Snap nos acompaña en esta ocasión, consultora y analista. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Nuestra querida Fer Caso se nos fue de vacaciones el día de hoy, es que son tantos panelistas que de repente uno, pero bueno, Fer Caso regresa ya la próxima semana. Hoy nos estás acompañando tú, muchas gracias, Sara. Empezamos con el tema del huachicoleo, esta conferencia de prensa tal vez de las más largas que ha dado el presidente, en las que más acompañado ha estado por integrantes de su gabinete con esta presentación que hizo Octavio Romero, el director de Pemex, así como también veíamos en la nota Santiago Nieto, también estaba la responsable del SAT y demás. Ya presentando algunos resultados que en teoría sí demuestran que la estrategia, si es que hay estrategia, está funcionando. Hay una estrategia, nos están diciendo, hoy Rocío Nale le dijo a Denise Merker en Atando Cabos que en un par de días se va a restablecer todo el abasto en la Ciudad de México, pero por un lado, pero por el otro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México nos pide que, pues de cierta manera, racionalicemos esto y que empecemos a ir a cargar gasolina dependiendo del engomado. ¿Cómo lo estás viendo? Yo veo una estrategia muy clara. Se ha detenido un negocio ilícito de más de 60,000 millones de pesos. Se ha anunciado ya que revelan los nombres para no violentar el debido proceso. Hay expresidentes municipales, exdiputados, hay empresarios, hay gente del ejército y hay funcionarios de Pemex. Entonces, creo que hay una estrategia muy clara. Están siendo muy cuidadosos porque esta vez, a diferencia de otros sexenios, no se está montando un circo mediático, ¿no? Presentando chivos expiatorios, que los detienen y luego ya no se sabe cuál es la suerte con ellos. Y por otro lado, creo que esta estrategia se complementa de manera muy buena con el compromiso que ha mostrado la sociedad. Las encuestas todas muestran que hay un respaldo total a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reforma Financiero y el Economista sí lo traen, ¿no? Y a pesar de que sí ha generado algunas molestias, pero la gente sabe que son momentáneas, que se va a restablecer en algún momento el abasto de la gasolina, o más bien se va a agilizar, y que es por el beneficio del país, porque además resulta que lo que generó mucha molestia con los gasolinazos se combina con esta molestia de resulta que nos aumentaron la gasolina
y además se la robaban y la ganancia entonces no se iba a las arcas del Estado, sino a grupos particulares. Este es la primera confrontación del gobierno federal con grupos del crimen organizado en todos los niveles, y no hay un solo muerto. Si eso no es estrategia, entonces no sé qué es. Un contrapunto, porque hay quien en efecto está comparando este arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo no encuentro mucha comparación, pero lo están comparando con el 2006, con el arranque de Felipe Calderón. Ya la portada de Proceso incluso trae la guerra de AMLO, la del huachicol. Sí, bueno, yo no creo que es al mismo nivel. Yo creo que no vamos a ver las consecuencias devastadoras que hemos visto con la guerra contra las drogas que lanzó Calderón con lo que está haciendo AMLO. Yo creo que muchos de nosotros sí estamos de acuerdo con combatir este nivel de corrupción y de que sí hay investigación de esos delitos para que sí vemos que castigan a los culpables. Yo he escuchado a algunos analistas decir, pues es que, ¿qué va a hacer el crimen organizado ahora? ¿Se van a transitar a otros delitos? Bueno, yo no creo... En lugar de robar gasolina, ¿no? En lugar de robar gasolina se van a transitar al secuestro, a la extorsión. Yo creo que hay muchos que ya ganaron muchísimo dinero y no son ese tipo de persona que ahora va a cambiar a otros delitos violentos, sino que esto fue un delito fácil, una manera de enriquecerse de una demasiado fácil. Sí, y entonces, rápido además, ¿no? y muy rápido. Y con entonces, impunidad. yo no creo, esas personas probablemente ya son ricas, a ver si el debido, si vemos juicios en su contra, eso es lo que esperemos, y a los que no, pues seguro van a seguir en sus vidas con sus hoteles, restaurantes y otros negocios que tienen. Entonces, yo también creo que algo interesante de todo esto es que ha desatado dos conversaciones. Uno sobre la movilidad, Sí. de cómo nos movemos como ciudadanos, que los que pueden andar en bicicleta diciendo que andamos en bicicleta y los otros dicen pues no es posible. Entonces también creo que nos hace cuestionar cómo nos estamos moviendo. Sabemos que solo el 30% de la población tiene un auto y se mueve en auto, y la 70% nos movemos en transporte público, ahora en Uber a veces, entonces, o usamos multimodales, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que deberíamos reflexionar, cómo va a cambiar nuestros hábitos con estos cambios. Y yo feliz de seguir las recomendaciones de la jefa de gobierno y decir, bueno, yo mi coche que casi no uso, lo voy a cargar esos días que ella diga. Y que hay que poner el énfasis en que fue una recomendación, no fue ni nada obligatorio, porque también por ahí estaba ya la paparrucha sí, eso, ¿no? Exacto. Un contrapunto, querido Alfredo, ¿estás viendo, hay una estrategia detrás o hay puras ocurrencias? Porque así también se está criticando en redes sociales al menos. Híjole, yo sí quisiera encontrar el contrapunto, pero la verdad es que en esta lucha específica yo sí estoy de acuerdo y sí respaldo lo que está haciendo el gobierno federal para combatir esto, ¿no? Creo que no habíamos dimensionado como sociedad el tamaño del problema, la magnitud del problema. Los huachicoleros y los grupos organizados en torno a la ordeña del combustible tienen un poder de armas muy fuerte, de letalidad también muy fuerte, y creo que se estuvo no invisibilizando, sabíamos, habían golpes ocasionalmente, pero no sabíamos el tamaño de esto, ¿no? Para mi sorpresa, poco se ha difundido este video que presentó Carlos Loret de Mola la semana pasada, de estas impresionantes filas de más de 150 trailers formados para ordeñar en una toma clandestina en poblaciones que pues están en extrema pobreza, pero que ven pasar justo el azote de los huachicoleros haciendo estas actividades ilícitas, ¿no? Eso por un lado, completamente de acuerdo con Eder en la parte de lo social del respaldo. A mí me da mucho gusto porque siempre decimos que a la sociedad le falta hacer algo más cada que enfrenta un problema, y aquí la paciencia, el respaldo que se refleja en las encuestas, pues son una muy buena noticia. Quizás el arrocito, el negrito en el arroz que yo encontré hoy en la conferencia de Andrés Manuel, yo estaba... Es racista. No, ¿qué dije? Con hambre. Bueno, la piedrita del arroz. La piedrita del arroz que yo encontré. En los frijoles más bien, pero sí. Siempre las frases de la abuela me terminan ganando. A diferencia de ver lo que vimos en los otros sexenios, que este tipo de conferencias era para presentar detenidos y demás, violando el debido proceso. El reality show que decía aquí el compañero. Exacto. ¿No? Aquí vemos a todo el gabinete prácticamente respaldando las acciones, coordinados como tienen que ser para combatir eficazmente el delito desde la parte económica, donde les duele. Vemos a Santiago Nieto, pero al final, lo que no me gustó del mensaje final de Andrés Manuel es que lo ligara esto con la Guardia Nacional, como diciendo necesitamos por esto el ejército, pues cuando justo lo que nos está demostrando es que con lo que hoy se tiene se está logrando dar golpes efectivos, resultados, y que cuando le pregunta un colega de prensa que
opina de los directores, exdirectores de Pemex, o sea, si van a ir tras ellos, regresa a la política del punto final, del no investigar la corrupción del pasado. Eso es lo que encuentro negativo en todo lo que... Y de incluso llamando a estas personas que estaban a todas luces robando gasolina, pues el presidente las ha llamado esos traviesos, ¿no? Ciudadanos traviesos que no están comportando bien, digamos, en un sentido paternal, digamos, de la sociedad, ¿no? Le voy a decir ¿Dónde a sus estaban mamás, sus mamás? le voy a decir a sus Exacto, mamás como para- que- ¿no? Querida Lisa. Bueno, yo veo acciones en materia de lavado de dinero, o por lo menos vemos anuncios en materia de lavado de dinero, vemos política fiscal, finalmente el SAT haciendo algo, por fin, ¿no? No estamos viendo nada más un tema de soldados, de policías, de órdenes de aprehensión, de conferencias mediáticas, sino acciones encaminadas precisamente a ir detrás de la defraudación fiscal, que sería el delito adicional que estarían cometiendo los guachicoleros, además del robo al patrimonio de la nación, que tiene que ver con el tema de las violaciones a la ley de hidrocarburos. Veo también, digamos, ese respaldo social que está interesante. Veo ahí al encargado de despacho de la PGR. Buenas noticias, las malas ya las señalaba Alfredo. Quizás poner sí sobre la mesa el hecho de que el descontento social ligado al desabasto de gasolinas, particularmente en los estados en donde se expresó de manera más visible y de manera más profunda, los 7, luego 9 estados que sufrieron desabasto de combustible, nos deja un poquito un mal sabor de boca en términos de planeación. Es decir, si ellos sabían que iban, o la estrategia iba a ser cortar el suministro de los ductos, modificar el sistema de abastecimiento y transporte por la vía del uso de pipas, a todas estas acciones que sumadas nos están dando lo que hoy se nos anunció, ¿no? Recuperación, digamos, de dinero, recuperación de combustible robado, acciones, por ejemplo, de monitoreo con infrarrojo no invasivo para los transportes en carreteras, etcétera, etcétera. Podía haber habido un grado mayor de planeación con el solo objetivo de no enfadar a la ciudadanía en un desabasto que a muchos sí les ha pegado de manera fuerte, ¿no? No es solo el cochista y su privilegio, sino que hay muchísima gente que pues sí genuinamente O sea, planeación ha visto y comunicación, sus rutinas. Y el tema de la comunicación, no me quise meter mucho en la comunicación, fue tema de la mesa del viernes, pero pues sin duda y hay cosas que mejorar, que ojalá vayan puliendo conforme esto avance. Y lo que decía Sara, resultados, ¿no? Ver, no solo abrir esas carpetas de investigación, sino realmente dar con todos los procesos correctos para que se judicialicen de manera correcta y logremos los imputados. ¿Qué me molestó? El amparo de Romero de Champs. ¿Qué me molestó? El desplegado de Romero de Champs en todos los periódicos, diciendo Primero y el burlándose desplegado y de luego los el amparo, ciudadanos ¿no? de a pie, diciendo el sindicato de petróleos mexicanos respalda esto, cuando genuinamente lo que estamos viendo es que este delito en particular requería de la complicidad de los altos mandos y de la misma empresa petrolera. Claro. Tengo dos manos levantadas. Darle primero el derecho de réplica aquí al compañero de la 4T. Yo creo que efectivamente hay un asunto de comunicación que falta como pulir. En el tema de la planeación, hay un asunto de seguridad, ¿no? O sea, no podían prever o no podían avisar, poner sobre aviso a quienes tenían el control de las pipas, a quienes tenían el control de los ductos. Tuvieron que operar y que ejecutar la estrategia con, aquí sí, esto sí, un daño colateral, que fue el de las filas que tuvieron que hacer. Yo insisto en el compromiso de la sociedad con la lucha contra la corrupción. Y hablando de la estrategia, la nueva estrategia del combate a la inseguridad, me gustó mucho que el secretario de Seguridad Pública, en la conferencia de prensa del viernes, hicieron un llamado a no criminalizar a las comunidades muy empobrecidas que desafortunadamente estaban dependiendo del huachicol para sobrevivir. Y la postura y el llamado que hace Andrés Manuel, la instrucción que le da su gabinete es que todas las dependencias dedicadas al desarrollo humano vayan prioritariamente a meterse ahí. Creo que eso habla mucho de esta perspectiva que cambia, que está muy lejos de la militarización y que es un enfoque de desarrollo social. Es que están perfectamente vinculados. Ahí viene ahora sí. Yo sí creo que hay una cosa bien importante y sobre todo por el video que se viralizó de toda esta comunidad que de pronto se dio a la ruptura de un ducto y a la ordeña de manera como muy masiva. Y es decir, si bien estoy de acuerdo con el mensaje de no criminalicemos a las poblaciones que por necesidad o subsistencia se han visto envueltas en las redes de crimen organizado dedicadas a la extracción de hidrocarburos, lo que sí pienso es que los mensajes de cultura de la legalidad son
son particularmente importantes cuando lo que quieres es que verdaderamente la sociedad se alinee a un cumplimiento de la norma, a ayudar al combate a la corrupción y la misma impunidad. delincuencia. Ese mensaje sí no se puede tolerar, aunque no vayas a llevarles, digamos, tanques a esas comunidades, etcétera. Bueno, y que, por ejemplo, el plan de Claudia Sheinbaum lo podrían haber difundido mucho más antes de que hubiera estos compras de pánico. Entonces, ese tipo de coordinación me pareció interesante. No hubo ese tipo de coordinación. Por lo menos como lo presentaron, o sea, como una iniciativa incluso que viene de las redes sociales, creo que es un punto a favor. Yo creo que a todos los agarró desprevenidos. Yo no veo tanto, voy a parecer más vocero de la 4T que Eder, pero yo no veo tanto problema en la comunicación. Yo más bien creo que no se imaginaron tampoco el tamaño del fenómeno al momento de implementar las acciones concretas, ¿no? Veíamos cómo abrían un ducto y de repente empezaba la ordeña, encontraban luego cómo. El gobernador de Guanajuato la semana pasada, la antepasada, pero la semana pasada dice que ya se abrió y que hubo un problema casi técnico y no, era otra vez que volvían a la ordeña. Yo creo que es como el jueguito donde estás tapando los hoyitos y te van saliendo por otro lado. Porque de hecho el 28 de diciembre, además que estábamos como todos un poco distraídos, desde el 28 de diciembre anunciaron esto, O sea, si se perdió un poco y a lo mejor no lo ha retomado muy bien Andrés Manuel, pero el 27 y 28 de diciembre yo recuerdo por obsesión estar escuchando la conferencia matutina de Andrés Manuel y ya empezaban a plantear estas líneas de acción que a mí no me sorprendió tanto cuando empezó a suceder, sino que más bien nos dio prueba de la magnitud del problema. Y la verdad es que 1 semana y media, 2 semanas de crisis, pues no es tanto versus no es tanto, pero el problema es que va a seguir y el problema es que este tema ha estado presente en las sobremesas, en las escuelas, en los trabajos, en las casas, en todos lados y sin duda vamos a seguir hablando de dejando de lado más bien otro tema importantísimo que ha estado en discusión en el Congreso, que es el de la Guardia Nacional. Madre mía. Vamos a regresar precisamente a este tema Acabó después de la la pausa, no te cordialidad. vayas.